Y encantado de nuevo por estar aquí en el Museo del Oro, en estas agradabilísimas tareas de hablar de las culturas indígenas y en este caso contando mitos y especialmente el mito del restablecimiento de la cultura después de un desastre, de un diluvio. Este relato pertenece a la tradición de los García, una familia cuyo abuelo, el abuelo José García, muerto en el año de 1991, pues creó toda una tradición de buenos contadores de relatos. Su hijo ha continuado con esa tarea, su hijo José Octavio, que algunos conocen como Hitoma Safiama. José García fue desplazado siendo niño desde las sabanas del Cauinarí al territorio peruano cuando los caucheros de la Casa Arana optaron por esa estrategia para continuar esclavizando a las tribus, sirviéndose de su mano de obra en territorio peruano, una vez que el asunto se les puso complicado aquí en Colombia y ya se avecinaba pues la guerra entre Colombia y Perú, que yo no sé por qué esa gana de los colombianos de disfrazar todo con palabras retóricas, ¿no? La llaman el conflicto. Fue una guerra por fronteras, por tierra, con todas las de la ley, y se mataron, etcétera, ¿no? Nos matamos colombianos y peruanos. Entonces, pero eso se llama el conflicto, que por cierto los pobladores de Leticia han deformado la palabra y hablan del cofrito. Y así se quedó en algunas de las tradiciones que pudo reseñar un lingüista español hace ya algún tiempo que estuvo en Colombia y reseñó eso del cofrito, que eso no terminaba de entender qué era, y era simplemente la deformación de conflicto. Bien, el hecho es que esta tradición pues viene además de eso de muchísimo tiempo atrás, dado que el abuelo la recibió a su vez de otros sabedores, especialmente de su abuelo materno, con quien estuvo mucho más, digamos, en contacto. Los cuentos del abuelo José, las crónicas del abuelo José, el corpus mitológico que él manejaba realmente era asombroso, asombrosamente rico y asombrosamente bien contado. Él lo contaba tanto en Huitoto como en Muinane, pero también en un español bastante complicado, pero después de 16 años de estar intermitentemente con él, yo ya le adivinaba qué querían decir hasta sus suspiros, pues. Entonces era una maravilla estar con él y con el hijo, pues, hablando de estas cosas, allá en su maloca, en el Tacana, cerca de Leticia. Y así contó alguna vez el abuelo José, y así lo repitió después su hijo José Octavio García, y así aprendí yo ese relato, que comienza con el relato de cómo se produjo el diluvio. Había un pájaro que al cantaba, decía: Ama Hitoma Mecheruitic. Y esa expresión quería decir: el hermano de Hitoma es tuerto. Y sí, el hermano de Hitoma era tuerto porque en una aventura en que él y su hermano lucharon contra la gente de las estrellas, pues lo mataron a Fisido Pesuma, mataron a Quechatoma, el tuerto, y él le dijo a su hermano: no se afane, mi espíritu renacerá como un huevito de picaflor, búscame en el bosque de los coquillos.
y allá su hermano lo encontró, cogió el huevito, lo puso cerca del fogón en la maloca para que se calentara, para que incubara, pero como tenía afán de que su hermano resucitara pronto para ayudarlo a continuar la guerra contra las estrellas, pues un día se afanó, cogió una espina y en un negrito que le vio al huevo lo chuzó. El huevo se reventó, salió su hermano ya grande, completo, pero tuerto, porque ese puntico era el ojo de Fisido Jesús, y quedó tuerto. Y como decía mi mamá, todo tuerto es pícaro, el tipo resultó medio pícaro. Y hacía juntas con su hermano, que era supremamente fundamentoso. Su hermano era Jitoma, el sol, que es supremamente ordenado. Ustedes saben que el sol sale por determinado punto y se desplaza y sale por determinado punto en determinadas épocas, y eso es supremamente regular, eso es supremamente ordenado, eso es supremamente cósmico, como se puede decir en griego, ya que cosmos quiere decir orden. El hecho es que Sol es símbolo de prudencia, de precisión. Entre otras cosas, Sol es el que fija los límites de los seres, porque la luz es la que limita a los seres, mientras que la sombra los sume en la indeterminación del origen. Entonces, su pareja, Fisido, el picaflor, que es todo nervioso, que va de un sitio a otro, entra en las malocas, busca arañitas, se pelea con los otros, es tirrioso, es de malas pulgas y desordenado, insidioso, envidioso, perezoso, y vive metiendo la pata en todas partes. Pero los dos son indispensables, porque el cosmos requiere la ambigüedad para ser manejado, o el mundo requiere la ambigüedad para ser manejado. No se concibe en América héroes que sean absolutamente buenos o absolutamente desordenados, siempre son una mezcla, y en algunas culturas entonces se inventan los dos héroes, uno muy equilibrado y otro menos equilibrado, para que los dos hagan una pareja realmente funcional, una pareja en que el uno se atreve a hacer cosas, se arriesga, es imprudente, y otro que lo contiene, que organiza, que maneja el conjunto para que las cosas se produzcan favorablemente, generalmente a los seres humanos, que son los que construyen los héroes culturales. El hecho es que Fisido estaba furioso porque el pájaro cantaba que él era tuerto, y todas las noches repetía la cantilena, al punto que Fisido se enfurece y dice: voy a agarrar ese pájaro y me voy a vengar, me lo voy a comer. Arma una trampa y empieza a capturar a todos los pájaros y termina capturándolos a todos, pero no sabe quién es el culpable. Entonces se pone en la tarea de hacerlos cantar uno por uno. Usted cante. Entonces el pájaro en cuestión lanza su canto y Fisido se da cuenta que ese no pronuncia las palabras insultantes, entonces le dice: vaya. Y sigue, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Allá nota que por atrás hay un cierto movimiento, pues el hecho es que al final ya no queda sino uno, ya el pícaro no puede esconderse. El pájaro en cuestión es el paujil colorado, y le dice: cante, y él canta como el primero, de así ya cantaron, cante, y canta como el segundo, y así va repitiendo, hasta que no tiene más remedio que cantar su propio canto, que es ama, jitoma, mecheruitic. Entonces Fisido lo agarra, le tuerce el pescuezo, lo mata, e invita a su hermano a una gran comilona de paujil a la orilla del río. Allá en uno de esos ríos, en el Caquetá, y en otras partes también nos dicen que es en el Ígara, Paraná, está la olla, que es
una cavidad en la orilla del río, en la roca, donde pues se puede echar agua, donde se pueden poner maderas encima, armar una candelada y en el agua poner cosas a cocinar. Yo lo he hecho y se cocina divinamente sin necesidad de cerámica, ¿no? Entonces la cocción no necesita cerámica pues para preparar alimentos cocinados, no asados, ¿no? Eso es un dato que los arqueólogos deben manejar. Bien, el hecho es que invita a su hermano y lo invita a mediodía, que es la única hora en que puede asistir el sol a ese banquete, porque es la única hora en que tiene un permiso para bajar, porque él antes de coger para un lado o para el otro, pues para el que le toca, tiene que vacilar un tanto. Entonces en esa vacilación él puede bajar y demorarse un tantico. Baja, participa del banquete y le dice a su hermano: oye, está muy bien, ya tomaste venganza del Paujil, que te tomaba el pelo, pero no lleves a más las cosas, no te vayas a chupar los huesos. Ficido, como es pícaro, supone que los demás también lo son. Entonces piensa: ajá, mi hermano me dice eso porque eso debe ser el manjar más especial, y él lo que quiere es que yo no deje por ahí esos huesos para él venírselos a chupar después. Entonces dice: yo me los voy a chupar. Coge una canilla y le empieza a chupar. No, eso es una delicia. El tuétano donde reside la esencia del ser, la esencia del paujil colorado, que es un animal delicioso. Entonces el tuétano es más delicioso todavía porque es su esencia, pero es su esencia, y es nada menos que la esencia del paujil primordial, o sea que se está chupando, en términos filosóficos medievales, la quiritas, o sea, lo esencial del ser. Ficidio, entre otras cosas, quería aniquilar a ese ser hasta lo último, hasta su esencia misma, en venganza de la burla. Y así prosigue, y chupa, y se llena. Y dice: bueno, pero ya estoy harto. Y dice: no, yo no chupo más, ya no más. Pero sigue saliendo líquido del hueso del paujil colorado. Y ahí dice: ya no me cabe. Entonces lo empieza a echar en las ollas, en los recipientes que hay en la maloca. Primero en la ollita donde se coloca el ají, que ya se lo habían comido todo con su hermano. El paujil con ají es delicioso. Entonces lo echa ahí y la ollita se llena. Entonces, bueno, recurre a la olleta, a la olla, pues, donde está la caguana, que es la bebida con que se acompaña generalmente cualquier comida entre los huitotos, que es ya una olla más grande. Caguana es zumo de frutas con almidón de yuca, muy refrescante. Ya también se la habían acabado, entonces esa olleta, también esa olla, se llena completamente y sigue saliendo agua, líquido pues caliente, del hueso del paujil colorado, hasta que finalmente, después de pasearse por todos los recipientes de la maloca, el del agua, en fin, etcétera, llega al mollo grande. Es donde se cocina la gente para comérsela en los rituales canibalescos. Comida ritual, por supuesto, no habitual, no de todos los días, no es como ir al mercado a comprar carne, no voy a ir al monte a cazar, no, es la comida ritual que de vez en cuando se hace, que son rituales muy especiales y muy complicados y muy llenos de interdictos, en fin, muy prohibidos para algunos, etcétera, sujetos a infinidad de dietas, en fin. El hecho es que ese también se llena y es un mollote. Entonces el tipo dice: no, si yo dejo seguir saliendo el líquido, mi hermano se va a dar cuenta y me va a castigar, me va a regañar, me va a insultar, quién sabe qué me va a hacer. Porque ese tipo es muy violento. Cuando se pone bravo, pues es el sol, y eso es
complicado. Entonces empieza a buscar alrededor de la maloca todas aquellas plantas que hoy día guardan agua y antes no guardaban. Entonces empieza a echar ahí, pero todas se van llenando, todas se van llenando, hasta que finalmente llega al bejuco del agua. Es un bejuco muy especial que hay en el Amazonas. Uno primero lo corta abajo, inmediatamente lo corta arriba, y de ese segmento escurre agua. Es un agua purísima, un poco con sabor a verde, como digo yo, pues, pero excelente, y es un recurso cuando en la selva uno se queda sin agua y no hay cerca por ahí un riachuelo, que es cosa muy rara, pero puede suceder. Entonces ese bejuco también se llena completamente. El hecho es que el agua sigue saliendo, manando y manando del hueso del Paujil Colorado, hasta que termina finalmente por inundar la tierra. Y la inundación de la tierra tiene consecuencias catastróficas, porque se inunda completamente las selvas, se sumergen bajo el agua, las malocas se sumergen bajo el agua, se apagan todos los fuegos, se acaba completamente con toda la cultura, y la gente que no muere, los pocos que no mueren, se refugian como unas especies de sombras, de espíritus, en el interior de la tierra, de donde inicialmente salieron en la primera creación de los seres humanos. Y todo está inundado, y es un diluvio de agua hirviente. Entonces, en un determinado momento, aparece un héroe cultural muy importante, que es en cierta medida una reencarnación de estos dos anteriores, que es Buinaima, pero todo está muy inundado. Sol entonces empieza a secar un poco esa inundación, un poquito antes de que apareciera Buinaima, que es el nombre de este personaje. Y cómo termina el sol solucionando un poco el problema del diluvio, creando la arena, y con la arena empieza a secar esa agua, hasta que finalmente se seca bastante, no del todo, queda un gran pantano, pues, con algunos islotes, en fin, y ahí es cuando aparece Buinaima. ¿Qué pasa con estos dos héroes, Fisido y Jitoma? ¿Qué pasa con Huevo de Picaflor y con el Sol? Que se refugian en la loma más alta que hay en la región de los Huitotos, en la Huitosia, que es la loma de Adoc, que queda abajo de la Chorrera, en un punto que se llama Cordillera, precisamente. Ahí se refugian en esa loma, que es la única que queda libre del diluvio. Entonces aparece Buinaima, todo está todavía muy encharcado, pero hay islotes, y él busca a alguien con quien hablar. Y el relato, sobre todo el de José, el del abuelo José, dice que él hablaba y llamaba, pero nadie le respondía, ni zancudo, ni bestia, ni serpiente, ni pájaro, ni nada. Nadie quería responderle, porque no había nadie, hasta que por fin, una noche, oyó una canción, y esa canción venía de más allá de las aguas, es decir, de un islote que estaba en la lejanía, y la canción decía: dos mujeres muy solas, en medio de la noche. Y Buinaima se entusiasma extraordinariamente, porque no solamente alguien le responde, sino que dicen que son mujeres, y él estaba buscando precisamente alguien con quien rehacer la creación, y la creación no se puede rehacer sin un principio femenino, no se puede, no hay manera. Entonces él dice: usted, la que canta allá, ¿por qué no viene para acá? Nos juntamos para rehacer el mundo. Y ella dice: usted, que es hombre, tiene que venir en busca de la mujer, y no la mujer en busca del hombre.
Y así queda desde entonces, porque lo que hacen fundamentalmente los mitos es fundar seres, crear seres, o sea, confirmar la existencia de un ser que se vuelve arquetipo, o de una función, o de una institución, o de cualquier cosa que sea fundamental para la cultura respectiva. Porque los mitos son eso. Los mitos son aquello que permite recordar siempre lo que es fundamental para cada cultura, para que no se olvide. Entonces, Buinaima, que quiere decir hombre de las aguas o dueño de las aguas, recibe esa propuesta por parte de la mujer y le dice: pero yo cómo voy a pasar de aquí a allá, si esto está inundado y no puedo llegar hasta allá, yo ando por lo seco. Y ella le dice: busca algo que haya quedado del mundo anterior, algo que no haya sido destruido, busca un palo de corazón para con eso pasar donde me encuentre. El mito no especifica suficientemente si el palo es un puente, un madero con el que se va a construir un puente, pero sí es muy puntual en decir que el palo tiene que ser un palo de corazón. Los palos de corazón son aquellas maderas tan duras que no se pudren a pesar de la enorme humedad, digamos, que existe en el ámbito amazónico. Son los palos, los maderos con los cuales se hacen los postes de las grandes malocas, que se pueden trastear. Incluso una maloca se destruye y a veces hasta trastean los postes a otra parte donde se va a construir la nueva maloca, porque esos palos son, por decirlo así, como el símbolo de lo eterno, de lo permanente. Algo tiene que quedar del mundo anterior para poder construir el nuevo. De otra manera no es posible una recreación. Buinaima encuentra ese madero y pasa al otro lado. En alguno de los muchas variantes de este mito, el héroe golpea el agua y queda como un camino. Y uno inmediatamente piensa en la interpolación bíblica de Moisés golpeando con su vara el Mar Rojo para que los israelitas pasen a pie juntillas, como le decían a uno en el colegio, por el camino que queda trazado pues en el fondo de las aguas. Esas interpolaciones son factibles porque los indígenas han recibido prédica cristiana, pero el simbolismo del palo de corazón es exclusivamente de las culturas amazónicas, no es y no se corresponde con la mitología bíblica. Es otro cuento, es por otro lado por donde vienen esa vara de Moisés, que luego con la vara de Aarón y todos los demás, de Aarón, perdón, se convierten finalmente en serpientes, como ustedes recuerdan. Algo tiene que ver con el origen también, desde luego. El hecho es que Buinaima pasa al otro lado, se junta con la mujer se llama Gerofaicoño, Gerok. Ella es la dueña de los sapos venenosos. Y lo primero que le dice: bueno, ¿y usted qué me va a dar de comer? No, pues yo, mire, le voy a dar las pepas que hay en el monte, los corozos, en fin, esto y lo demás allá. Y dice: ¿y me va a tratar bien? Pues sí, claro, me va a tratar bien, le voy a dar de comer, le voy a dar alimento, le voy a dar vivienda, etcétera, etcétera. Y dice: bueno, porque yo sí sé cómo manejar a un hombre. Y la expresión "yo sé cómo manejar a un hombre" empieza a crear ya una sensación de que es una persona que puede manipular. El hecho es que se juntan y empiezan los dos a preocuparse por cómo reconstruir la cultura, la humanidad, comenzando pues por la reconstrucción de la gente, por supuesto. Buinaima entonces empieza a buscar la forma
de recuperar a la gente que se ha perdido por causa del diluvio y que está en el inframundo. Hace invocaciones a la divinidad. La divinidad apenas le murmura algo, él no entiende y le da sueño además. No puede entender la voz del Dios, ni puede aguantar el poder de su voz que lo hace dormir. Entonces, comienza la búsqueda de un elemento que le permita intermediar con la divinidad. Y es cuando empieza a experimentar diversas plantas con el fin de controlar el sueño y aclarar la mente. Esa búsqueda da origen, desde luego, a otro gran mito, que es el origen de la coca, que es la que finalmente le permite a Huinaima hacer eso, entender a la divinidad y, en segundo lugar, no dormirse y fijar en la memoria lo fundamental que se le revele. La hija de Huinaima nace como la planta de coca en el mito de la coca, pero eso es otro cuento y esa será otra oportunidad de reunirnos para contar ese relato. Una vez que tiene la coca, Huinaima empieza pues a atender las indicaciones de Futziñamui, el dios, y este le dice que para poder reconstruir la humanidad tiene que conseguir en primer lugar la semilla de la chopi o pija, Pixa orellana, cuyas semillas rojas permiten hacer una tintura que remeda un poco la sangre y que tiene relación simbólica con la vida. Y le dice que vaya hablando y recorriendo el mundo, esos lugares donde ya está seco, y vaya llamando a la gente. Y donde quiera que la gente le responda, vaya poniendo semillas de achote. Así lo hace Huinaima en una larga jornada. El Dios le ha dicho que espere en la maloca, que espere en su casa, pues a que la gente salga de noche y venga a la maloca, que él debe estar listo pues para recibirlos, que lo que debe hacer es que no debe gritar, no debe hablar duro, no debe discutir dentro de la maloca, sobre todo no hablar duro, porque si la gente viene con miedo, y si oye voces airadas o voces fuertes dentro de la maloca, se va a asustar y va a regresar al inframundo y se va a perder la operación. Huinaima pues espera a la gente empieza a venir, se empiezan a oír los murmullos, pero no se entiende lo que dice. Nada se puede percibir con claridad, pero se siente que viene gente y que viene como hablando. Cuando ya están bastante cerca, alguien en la maloca grita: ¿quién viene si aquí no hay gente? Entonces la gente que venía se asusta y se devuelve y retorna al inframundo y fracasa la operación. Huinaima se enfurece porque dice: bueno, pero yo no hablé. Entonces habló fue la mujer, fue Jeroba y coño. Ella dice: no, yo estaba al lado suyo, yo no hablé. Y empieza la primera discusión, y esa es la primera discusión entre hombres y mujeres que hay. Y desde entonces hay discusiones entre los hombres y las mujeres, sobre todo si son marido y mujer. Entonces Huinaima dice: no, pues ¿qué vamos a hacer? Pues invocar otra vez al Dios, a ver si él me ayuda. Y lo ayuda nuevamente y le da la indicación para que la próxima vez utilice un elemento muchísimo más fuerte, y ese elemento más fuerte es el tabaco. Entonces Huinaima coge las semillas de tabaco, que son chiquiticas, y hace la misma operación y las va depositando donde la gente le responde cuando él la llama. Lo responde no con un lenguaje inteligible, sino con algo muy confuso.
El hecho es que esa noche se van acercando a la maloca y ya nadie grita porque Buinaima ha tenido la prudencia de sentarse con su mujer de tal manera que la sombra de él controle la sombra de ella, que la sombra se traslape, porque quien lanzó el grito fue la sombra de la mujer. La sombra tiene en estas comunidades, en estos pueblos, una autonomía. Uno la puede liberar para que vaya y haga cosas y retorna y le cuenta. Hay seres que a veces en esa aventura se quedan sin sombra. Hubo un brujo que alguna vez se quedó sin sombra y daba una especie de resplandor así como de lechoso, de cierta luminosidad, porque no tenía sombra. Se dice que cuando se juntan todas las sombras de esos seres es cuando aparece la luz y el día. En fin, pero esos son otros relatos y otras crónicas, también contadas por el abuelo José, que conoció a ese brujo sin sombra. Entonces, ya la gente viene y ya entra a la maloca, y ya son recibidos como si fueran hijos. Pero hay un problema gravísimo, y es que vienen todos tiritando de frío, muertos de frío, bien, y no hay fuego, porque todos los fuegos se han acabado, todos los fuegos se han apagado. Entonces es necesario conseguir el fuego, y esa es la siguiente aventura, y esa aventura se le encarga nuevamente a los dos héroes principales, que son los que acometen este tipo de obras favorables a la gente, que son Fisido y Gesuma, Fisido, Gesuma y Hitoma. Los dos reciben el encargo y se dedican a buscar el fuego. La conquista del fuego sería ese segundo mito indispensable para que la cultura aparezca. Ya el propio fuego es el instrumento por excelencia que va a permitir crear esa distancia plena entre el hombre y el animal. El hombre es un animal que cocina, el hombre es un animal que maneja fuego, el hombre es un animal que con el fuego transforma cosas, purifica, limpia, cambia, trastoca, con el fin de hacer cosas que son útiles para él. Hitoma le dice a su hermano, bueno, el dueño del fuego lo tiene Muinágema, y Muinágema vive en el rincón del mundo, allá en el oriente. Allá hay que ir por el fuego. De allá vinieron, entre otras cosas, los fósforos, los mecheros, las cosas de producir fuego que trajo el blanco conquistador de esa región, de los portugueses. Entonces, bueno, en fin, Fisido recibe el encargo de ir él, porque él es el arriesgado, él es el aventado, pues el que no le teme a nada y el que se le arriesga todo. Hitoma le dice, mire, además de yo no puedo ir porque yo tengo que estar acá, pues y se excusa y manda al otro. Y lo manda en una canoa, pero primero, pues claro, hay que construir la canoa. Cortan maderos, cortan árboles, y cuando la excavan, pues generalmente los tipos de canoas iniciales que utilizaban los huitotos eran palmas. Eran palmas, le sacaban, que es fácil sacarle, digamos, el interior a la palma, dejando solamente la cáscara, y con eso hacían unas medio canoas ahí pues muy precarias, pero de eso se valían. El hecho es que viene la hechura de la canoa. Para hacer canoa, desde luego, se necesita hacha y fuego, pero como los mitos no reparan en eso, porque manejan el tiempo de una manera o de otra, entonces Fisido y Hitoma se dedican a hacer canoa. Escogen unos palos, y cuando ya tiran la canoa al agua, los palos, las canoas se rajan. ¿Por qué? Porque el agua está hirviendo, no se ha enfriado todavía. ¿Por qué el agua es hirviente? Porque sale del hueso del paujil colorado que había sido cocinado. Por lo tanto, ese tuétano que sale de allí, esa medula que sale del hueso, es un líquido, es una sustancia caliente. Se rajan las canoas. Entonces, la primera búsqueda
así insistente de una madera que sirva para hacer canoas tiene lugar en ese momento, y es cuando terminan por encontrar el palo frío, que es el ideal para hacer las canoas. Ese palo frío es el que al tirarlo al agua no solamente enfría el agua, sino que no se raja al contacto con el agua caliente. El agua caliente no tiene nada que ver en la hechura de la canoa, pero el fuego sí, porque una canoa se hace sacándole todo con hacha pues y con las suelas. Hay un tronco y el tronco se empieza a labrar, a sacarle lo de adentro hasta dejar solamente pues por decirlo así, como la cáscara, pero no es la cáscara, sino es madera sólida. Y luego esa canoa se invierte, se pone boca abajo, se le echa hojarasca acá y chamizas, en fin, se le prende fuego para ablandar la madera y poderle dar la forma oval que tienen las canoas. Fuego se utiliza en la hechura de la canoa y eso está consignado pues ahí en el mito, y eso es lo que permite hablar de toda esta cosa pues simbólica de la tirada de la madera al agua, el enfriarse, etcétera, todas esas cosas. Bien, el hecho es que Fisido se va a buscar el fuego lo tiene Muinágema, el dueño de los instrumentos, que es también una especie de representación de las comunidades que tuvieron contacto primero con los blancos, porque los blancos le trajeron a ellos los instrumentos metálicos y estos personajes los comerciaron con las tribus del interior. Entonces Muinágema aparece como el intermediario con los blancos y en ocasiones aparece como el propio blanco. Se van allá, el fuego lo tiene Muinágema, pero hay que distraerlo para podérselo robar. El hecho es que Fisido, o Hitoma mismo, hace un gesto mágico y manda peces por el río. Y al ver ese cardumen, entonces Muinágema decide salir a pescar y le dice a su hija: vamos al río, vamos a pescar, trae candela para abrigarnos y cocinar los pescados a la orilla del río. Y así lo hace. Cuando están en esa operación, Fisido se convierte en un pichón de pajarito, en un pichón, se mete en un coquillo y baja rebalsando por el río. Pasa cerca de la chica ve el coquillo y lo coge. Y dice: ay papá, aquí hay un pajarito muy bonito y mire, está tiritando de frío. Y entonces el papá le dice: no, pues póngalo ahí cerca de la candela para que se abrigue. Y la hija le dice: no, pero es que sigue tiritando de frío. Le dice: arrímelo más. Y el viejo lo que quiere es que se arrime el pajarito para que se muera, se queme y él comérselo. Entonces la hija no hace eso y dice: ay papá, el pajarito, mire, se está picando la candela, quiere como comerse el carbón. Y entonces el viejo cae en cuenta y dice: no, ese no es ningún pájaro, ese es Fisido, el pícaro que nos viene a robar la candela, mátelo. Y se viene él también a matarlo, pero Fisido en ese momento, al ser bueno, con las brasas en su interior, por eso es que los picaflores tienen esto tornasolado, y escapa, cae finalmente en la canoa la tiene amarrada Hitoma con un hilo mágico, la trae, se salva Fisido, vomita las brasas encima de algodón de hormiga, y ahí ya se tiene otra vez el fuego, y ya pues se soluciona el problema del fuego. La gente tiene con qué abrigarse y con qué ser gente, porque tiene instrumento. Pero hay un problema, y es que la gente no tenía idioma, había perdido el lenguaje. Y así va a pasar mucho tiempo, la gente todavía como animal. Bien, acontecen otras cosas. Tratan de hacer un baile, a ver si se recupera el idioma de la gente con un baile. Pero un baile sin lengua y sin cómo cantar, porque no hay lengua, es un baile pues complicado, es un baile de animales, pues en último término. Y eso no funciona mucho. Y menos funciona cuando la gente llega al baile
Y la mujer les da caguana, pero les da una caguana venenosa, y entonces la gente se pone a vomitar, se enferma y el baile se convierte en un desastre. Entonces Buinaima empieza a sospechar que su mujer es como rara, porque ella fue la que preparó la caguana. ¿Y de dónde sacó el almidón de yuca para hacer la caguana? Él no sabía, pero la mujer lo sacó de su propia espalda, porque ella era sapo venenoso, y los sapos secretan una sustancia que en algunas de las especies es venenosa, y con eso había preparado la caguana y con eso había dañado a la gente. Entonces finalmente, pues Buinaima descubre todas esas cosas, consulta otra vez con Usiña, con el dios, le dice, mire, pues sí, el dios le dice, usted cometió un error, porque en lugar de traerse a la mujer verdadera, recuerda que había dos en la isla, ¿no? Usted se trajo fue la no verdadera, y la no verdadera es una dueña de animales, la no verdadera es una dueña de naturaleza, y el papel de ella es vigilar por el bienestar de los animales en contra de los seres humanos, que son los que dañan todo en la naturaleza. Entonces, si usted quiere reconstruir realmente a la gente y a la cultura, tiene que ir de nuevo y conseguir la mujer verdadera. Que vaya. Entonces, si Buinaima se va, llega allá, llama a la mujer, oye que están tocando maguaré allá, y llama, y la mujer le responde, habla, y ella le dice, claro, usted se fue con la otra, pues, que es una mujer que no le sirve para nada, que es una bruja, que es esto, que es lo demás allá, lo que siempre dicen más o menos, pues. Y entonces resulta pues que lo regaña, pues, y él acepta el regaño, y además de eso, pues ella le dice, como siempre sucede, bueno, pero si usted quiere que yo vaya allá, usted tiene que arreglar la casa, porque yo en ese chiquero no voy a vivir. Y me le dice, claro, y tiene que echar a la mujer porque yo con la otra no me la aguanto. Y sí, claro, yo la echo. En fin. El hecho es que regresa y esa mujer es Buinaño. Buinaño es la madre, la verdadera madre. Entonces Buinaima y Buinaño. Y con eso sí se puede reconstruir la humanidad a cabalidad, porque es una verdadera mujer, es la que favorece pues a la humanidad junto con Buinaima. Llegan, la mujer otra se ha ido, pero Faicoño se ha ido, ha vuelto a su mundo, que es la naturaleza salvaje, pues, y se ha llevado todas las plantas que ellos tenían en ese momento alrededor de la maloca, que eran plantas que solamente comen los animales o que solamente se dan de manera silvestre y que no son cultivadas. La mujer verdadera, Buinaño, llega y reemplaza todas esas plantas por las plantas cultivadas, por las plantas que hoy día manejan los seres humanos principalmente, y que son las que se siembran alrededor de la maloca. Entra, organiza las cosas. Ella le ha dicho a Buinaima, mire, usted tiene que agrandar la maloca porque yo voy a ir con mucha gente, porque son muchos los que yo tengo acá abajo. Y llega indudablemente con una tropa de gente. Se instalan, en fin, pasan esa primera noche, y al otro día la mujer le dice, pues mire, hay que organizar pues baile, hay que organizar, recepcionar bien a la gente, en fin, hacer que la gente sea verdadera gente. Y así lo hace. Y cuando están esperando a que la gente llegue, cantan canciones de abundancia para que haya abundancia en el mundo. La gente llega, pero llega sin lenguaje. Entonces ella coge el ají que se llama ají seno de la madre, que es un ají que tiene la forma de una tetica, con pezón y todo, pues. Es como una tetica femenina, de ser humano, y con eso se lo restriega en los labios,
y la gente empieza a hablar. Ya tienen lenguaje, ya pueden cantar, ya pueden participar en un rito, ya pueden ser verdadera gente. Y ahí empiezan a ser verdadera gente y se empiezan a organizar los bailes. Las cosas funcionan divinamente, está todo aumentando, todos aumentan, las cosechas son magníficas, los animales de cacería abundan, hay salud, no hay chismes, hay armonía, etcétera, etcétera. Pero obviamente Gero Faicoño sigue tramando, porque eso de que se restablezca otra vez la cultura de los seres humanos es un perjuicio grave para los animales, porque entre más gente nazca, entre más aumente la humanidad y entre mejor se organice, pues ellos llevan del bulto, como decimos, es decir, sufren más porque hay más cazadores, hay más predación, etcétera, etcétera. Entonces Gero Faicoño ataca, se organiza una fiesta y ella se presenta allí, está a la espera pues de que pueda atacar en determinado momento, y ese determinado momento llega cuando Buinaño sale a la quebrada a bañarse, y cuando se está bañando Gero Faicoño se arroja sobre ella y la devora, se la come y regresa a la Maloca con la forma de Buinaño y preñada. Claro, se ha comido a Buinaño está gorda. Buinaima la recibe, la fiesta continúa, la gente se empieza a enfermar nuevamente, él sospecha, invita a Buinaño, a esa falsa Buinaño, a la orilla del río, y cuando está bañándose se arroja sobre ella, la pisotea y la hace vomitar a la verdadera Buinaño. Desde ese momento Gero Faicoño queda con figura de sapo y por eso son como aplastados, porque Buinaima la aplastó. Y Buinaño sale en forma de tortuga y se va por el río como tortuga. Esa noche, en la Maloca, él sueña y la mujer verdadera, el espíritu de la mujer le dice: yo estaré presente aquí en la Maloca y te seguiré acompañando para que la humanidad prospere. La hija tuya va a nacer como yuca en la chagra. Tendrás que cuidarla muy bien, tendrás que consentirla como si fuera una hija. Y cuando crezca esa plantica de yuca, que es tu hija, entonces vas a dividir las ramas entre tus hijos. Al hijo mayor le vas a dar la rama principal y ese será quien haga el baile de tortuga, que es el baile en honor a mi nombre. La segunda rama será la que permita hacer el baile de los bastones. La tercera rama será para el hijo menor y él hará el baile de frutas. Y el tronco lo cogerás para ti y ese será el emblema para hacer el baile del yarico, que es el baile más importante de los mitotos. Y es el baile más importante porque ese baile es el baile en honor a la serpiente ancestral, de donde salieron los primeros seres, de donde salieron todos los seres humanos. De esa manera, una vez que se establecen los bailes con sus respectivas canciones, y después de que eso ocurre y él reparte las ramas y se va con el espíritu de Buinaño, se va también para el inframundo, desde donde seguirá ayudando a la humanidad para que la humanidad prospere. De esa manera, Buinaima restablece la cultura, establece los bailes principales, que son los rituales que van a permitir que no vuelva a ocurrir un desastre como el diluvio, porque el baile tiene la propiedad de reorganizar
las cosas que la propia acción humana desorganiza. Las envidias, las guerras, los malos usos de la naturaleza, los malos usos de la fauna, de la flora, etc. Todo eso se armoniza a través de bailes, que son los rituales más importantes con los cuales la gente huitoto convierte la vida en una especie de liturgia permanente. Al menos así era cuando Preuss los estudió a comienzos del siglo pasado. Y él decía, con toda la radicalidad, pues, que los huitotos bailaban para vivir y vivían para bailar. Porque los bailes reglamentaban y les organizaban toda la vida. Salía de un baile y se empezaba la preparación de otro, ya se fuera porque se era invitado o porque se era anfitrión. Y de esa manera había una permanente actividad en relación a estos grandes rituales. Muchos de esos rituales se han perdido. Se conservan los fundamentales, que son esos 4 grandes bailes. El baile de Yua, que es el baile de frutas. El baile de Sekuda Winaima, que es el baile de los bastones. El baile de Menisa Winaima, que es el baile de la charapa. Y el baile de Yadiko, que es el baile de la serpiente ancestral. Muchas gracias.